Habrán visto el titular a lo mejor de que la NASA hace simulaciones, siempre es la NASA todo, ¿no? Esto que decimos siempre, y bueno, sí, la NASA participa en un artículo que ha salido publicado, creo que en Astrophysical Journal, si yo no estoy equivocado. Astrophysical Journal Letters, sí. Journal Letters. Letters. Es un artículo publicado por una serie de investigadores. El primer autor es un postdoc, un investigador postdoctoral joven que se llama Jacob Kegeris, que es de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, y el centro Ames de la NASA, que yo supongo que debe ser que ha empezado a ser parte del trabajo en Durham y está ahora en Ames y está con la doble afiliación. En cualquier caso, yo miré en la Universidad de Durham, aparece todavía en su lista de personal como investigador postdoctoral. O sea que, bueno, no sé si por la razón que sea tiene esas dos afiliaciones, entonces me da un poco de pena, porque además luego hay otros varios investigadores que son todos de la Universidad de Durham y solamente luego el último tiene una afiliación de la NASA. Entonces me da un poco de pena estos titulares de la NASA hace, cuando, oye, es una colaboración y no hay que dejar fuera tampoco a la otra institución. Y bueno, es una nueva simulación más detallada, una simulación numérica bastante más realista de las que había hasta ahora, sobre esa hipotética colisión en el origen de la Tierra que dio lugar a la formación de la Tierra y de la Luna. Ya saben que supuestamente la hipótesis más plausible que tenemos para explicar todo lo que observamos en la Tierra y la Luna es que la Luna se formó de una colisión entre la Tierra y un objeto de algo así como la masa de Marte, se suele llamar Theia, que impactó con la Tierra y fruto de ese impacto pues salió muchísimo material. Parte de ese material se perdió al espacio, parte volvió a caer a la Tierra y otra parte quedó en órbita y acabó coalesciendo formando la Luna, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un nuevo trabajo. Este escenario parece el más plausible, pero tiene sus problemas, ¿no? Como todo en la vida, todas las teorías más o menos aceptadas tienen sus problemas y esta del impacto también los tiene. Y con esta simulación, pues parece que se dan respuesta a algunas de las preguntas que quedaban, ¿no? No sé si ustedes... Yo he leído el artículo, me ha parecido muy interesante, creo que Francis también. Sí. Si quieres comento algo así un poco por la técnica. La técnica que se ha utilizado, Smooth Particle Hydrodynamics, la hidrodinámica con partículas suavizadas, es una técnica que nació fundamentalmente en el mundo de los gráficos por ordenador, ¿no? Para hacer fluidos. Pero que ha tenido bastante impacto en astrofísica, se ha utilizado también para simular estrellas, incluso la magnetodinámica de estrellas. Seguro, yo pensaba que había nacido en la astrofísica. O en la astrofísica, pero bueno, se popularizó en gráficos por ordenador. Sí, probablemente nacía en la astrofísica y después lo cogimos en gráficos por ordenador. Yo he dirigido proyectos fin de carrera de mis estudiantes utilizando esta técnica para simular cosas, ¿no? Sobre todo para simular fluidos, ¿no? Y es una cosa que era muy popular para simular fluidos a mediados de los 90 en gráficos por ordenador, cuando las películas no tenían fluidos simulados. ¿Vale? Porque los fluidos simulados en las películas se empezaron a popularizar a partir del año 2000, más o menos. Que es cuando con Terminator 2, me acuerdo, a esos efectos especiales en Terminator 2 con fluidos así que cobraban vida, ¿no? El tema me refería, bueno, los fluidos, digamos, el metal líquido de Terminator 2 es un fluido poco fluido, ¿vale? Es un fluido plasticoso, no es fluido, es una cosa así, es un fluido forzado, son mallas de triángulos deformadas por un diseñador gráfico. No hay una física realmente subyacente, ¿vale? Que nadie... Vale, sí, confunda. Sí, ya te entiendo. Cuando hablamos de fluido me refiero pues, a cuando tienes que poner una tormenta, la película esta Tormenta Perfecta, todas las tormentas son simuladas por ordenador. Sí, la espuma del mar, las olas, las nubes, todo lo que cae, o sea... Solo cuando se tienen que mojar los actores, ponemos ahí unos chorros de agua para que se mojen y parezcan... Pero todo, o sea, eso era algo muy difícil de hacer hace 30 años, ¿no? Y hace 20 años ya se podía hacer, ¿no? Entonces, este tipo de técnica básicamente es una idea que a los físicos que hemos hecho física computacional de fluidos nos desagrada mogollón porque consiste en olvídate de las leyes de la física, ¿vale? De los fluidos. Olvídate de las ecuaciones de Navier, olvídate de todas las propiedades. No sirve. Eso es demasiado costoso y no lo vamos a usar. Vamos a coger unas gotas de fluido y vamos a dotarlas de propiedades. Entonces tienes un punto que tiene un cierto radio de influencia, tienes como una especie de potencial, una especie de potencial eléctrico que sale de una carga, ¿no? Y tienes una especie de potencial y lo que tienes son unas leyes que te describen las fuerzas de interacción entre esas gotitas de fluido, entre esos puntos de fluido. Entonces, esas fuerzas las adaptas
Eso al principio era un trabajo muy, muy empírico. En gráficos por ordenador se trabajó de manera muy, muy empírica. No había demostraciones de que esto se pudiera derivar directamente de las ecuaciones de Navier-Stokes, de la aerodinámica. Era todo puramente empírico. Entonces, unas fuerzas que simulaban, pues, la viscosidad, la difusión, la tensión superficial, todo el proceso de formación de sprays y de gotear. Todos los procesos se simulaban de esa manera, ¿no? Entonces, en las simulaciones de hidrodinámica con partículas suavizadas, básicamente tú cogías un volumen y empezabas ahí a chocar ahí las partículas como se simulan las galaxias, ¿no? A base de pequeñas unidades, pequeños bloques. Y no te importaba que de vez en cuando algún bloque chocara y se saliera, ¿no? Se escapa una partícula fuera del dominio, no pasa nada, se ha perdido. Eso en física de fluido es absolutamente intolerable. ¿Cómo no se va a conservar la energía, la masa, la densidad? Eso no se puede. Las leyes de conservación son el sacrosanto. Entonces, a la gente le molestaba muchísimo. Eso se ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años y ya hay simulaciones bastante buenas que garantizan que, bueno, con ciertas aproximaciones, pero se preservan la mayor parte de las leyes físicas, ¿no? Hoy en día ya es una técnica que se puede utilizar en artículos con cierto rigor científico, pero sigue teniendo esa mala prensa que tenía de su primera época en la que, bueno, no te importaba nada, no te importaba que se perdieran gotas. Eso es porque eso confirma mi hipótesis de que proviene de la astrofísica. Porque si algo no ha hecho los astrofísicos, ya todo el mundo lo considera, eso es una chapuza, seguro, y está mal hecho. Bueno, Francis, corregime si me equivoco, pero si leí bien, estas gotas, estos pequeños fragmentos, ¿no? Porque hay que entender que estas simulaciones, como uno no puede hacer molécula a molécula, uno tiene que pensar que la simulación del choque de Theia con la prototierra, hay que pensarlo como un rastro, un Lego, ¿no? Donde la resolución no es muy buena. Esas gotas de las que hablabas vos en tu simulación, en este caso, es una simulación muy alta, es una resolución muy alta. Si no recuerdo mal, es como pensar que cada gota, cada unidad básica de esta simulación es como de 20 kilómetros, ¿no? Sí, 14, tiene un diámetro de 14 kilómetros. Lo cual, si pensamos a escala planetaria, pues la prototierra tenía como el 80 y tanto % de la masa que tiene hoy, porque el resto viene de Theia, ¿no? El compuesto, es un montón, ¿no? O sea, claro. Son 20 kilómetros de resolución es nada, digamos. Claro. Sí, pero fíjate, la masa... Cada parte, exactamente, comenta la masa, sí. No, bueno, vale, pues sí, eso es que... Son 60.000 millones de kilogramos cada chorradita de 14 kilómetros de diámetro. No, espera, es que yo es que tú también es más impresionante que eso también. Es 60.000 billones. Billones españoles. Exactamente, billones, exactamente. 60.000 billones, sí. Es 6 por 10 a la 16 kilogramos. Sí, que 60.000 billones de kilogramos. Una barbaridad. Pero bueno, es como cuando hemos simulaciones de la galaxia, cada partícula son 100.000 estrellas. Claro, y entonces la Luna son 1 millón de estas partículas. Y la simulación usa 100 millones de partículas, porque sabe que muchas se van a perder, ¿no? Si queréis podemos poner el vídeo, solamente para los que están en YouTube, del choque, a ver si soy capaz de ponerlo. Mientras Francis va poniendo el vídeo, si quieres puedo ir comentando algunos de los problemas, ¿no?, que hay con todo esto. Uno de los grandes problemas, aunque parezca paradójico, es que las rocas lunares que se han traído y que se han encontrado también en meteoritos lunares, la composición isotópica es casi idéntica a la de la Tierra. Mira, ya tiene Francis ahí el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Se ve cómo se acerca Theia a la Tierra, cómo chocan, se parte y se desgaja un trozo tremendo y se forma ahí una especie de gran cola, una especie de cola líquida y fluida. Mientras la Tierra se recompone relativamente rápido, esa gran cola genera un cuerpo más o menos cerrado y pierde obviamente una enorme cantidad de materia, y ese cuerpo cerrado que queda ahí, parte de él cae en la Tierra y parte queda dando vueltas, y ese que queda dando vueltas es lo que acabará dando lugar a la Luna, con una composición muy parecida al manto de la Tierra. Exacto, queda dando vueltas y queda dando vueltas suficientemente lejos como para no volver a ser atraído por la Tierra. O sea, queda en una órbita bastante estable y eso es lo bonito, ¿no? Que otros modelos eso no lo conseguían. Sobre todo que queda fuera de lo que se llama de la esfera de Roche, que es el límite en el cual las fuerzas de marea desintegrarían el objeto. Entonces, eso es importante y es uno de los problemas que, como dice Sara, es uno de los problemas que había en las simulaciones anteriores, que no explican que se pudiera mantener la Luna su integridad. Porque si caes dentro si quedas dentro de la esfera de Roche de la Tierra, acabaría formando un anillo o algo así, pero no acabaría coalesciendo como un solo cuerpo porque las fuerzas de marea no permitirían que lo haga, ¿no?
Si me permiten un poco para quizá las oyentes y los oyentes que no estén muy al tanto de esto, estamos hablando de que la formación de la Tierra, que ocurrió hace unos miles de millones de años más o menos, no sabemos bien cuándo, pero miles de millones de años, se formó así, ¿no? La colisión de un planeta, como decían ustedes, un planeta del tamaño de Marte que le pegó una prototierra, una Tierra muy joven y que generó esto. Ahora, esta hipótesis del nacimiento de la Tierra a partir de un colapso, si bien es un poco anterior, se hizo muy fuerte a fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, porque al traer piedras de la Luna, pudimos saber qué composición tiene. Entonces, notablemente, pasan varias cosas en la Luna. Primero, la forma en la que se compuso, una cuestión casi geológica, o munológica, no sé cómo llamarlo, tiene que ver con que se enfrió muy rápido, lo cual implica que tuvo que haber sido un evento besánico la que le dio origen, algo en un momento estuvo muy caliente y se enfrió. Después, lo más notable es que la composición química, ¿cómo se dice? Mineralógica y química de la Luna es muy parecida a la de la Tierra, a diferencia de otros cuerpos, por ejemplo asteroides, porque uno podría decir, bueno, todo el sistema solar se parece entre sí, pero no tanto. La Luna tiene composiciones, después podemos hablar de qué se ve algunos cocientes entre algunos isótopos de neodimio, para los amantes de la química como yo, me acuerdo mi padre me dijo que se usaba para hacer láseres. Pero bueno, neodimio... Los imanes de neodimio. Samerio, no sé, y ciertos isótopos. Neodimio 142, neodimio 146. Bueno, tienen como relaciones muy parecidas a la Tierra. Entonces esto tuvo que haber sido lo mismo, tuvo que haber salido del mismo lugar. Todo eso fue formando esta hipótesis. Ahora, como bien explica Héctor, estos modelos tienen problemas. Porque algunos es como meter un burro dentro de una bolsa. Uno mete la cabeza y sale la cola y viceversa, ¿no? O sea, se arregla que las simulaciones cierran bien la órbita de la Luna. No es tan fácil entender cómo llegó hasta donde está y viceversa. O sea, hay siempre un caveat acá. Hay siempre, los modelos funcionan, pero o bien explican la órbita o bien explican la composición. Y se creía, en las simulaciones mejores de esto, se creía que la Luna se había formado entre algunos meses, ya estaba ahí, o algunos años, ya estaba ahí. Lo notable de este resultado de esta simulación es que la Luna se forma en cuestión de horas, y en cuestión de horas ya está lejos. Por supuesto, no tan lejos como está hoy, que está 60 veces el radio de la Tierra, pero que rápidamente ya estaba 3 veces el radio de la Tierra, en cuestión de horas. O sea, estamos hablando acá de que es probable de que la Luna se haya formado en horas, nada más. En horas ya hay una Luna ahí. Eso es fascinante. Es fascinante, o sea, estamos pensando un poco para entender un cuento, sobre todo la gente que ve la ciencia como algo frío y desmitificador. Los dos temas de lo que estamos hablando acá hoy son el hombre ha cambiado la dinámica de los cuerpos celestes y estamos hablando de los cielos, es una expresión que me gusta. Y estamos pudiendo dar una respuesta concreta y sorprendente a su vez de una pregunta tan básica como ¿cómo se formó la Luna? ¿Cómo se formó la Luna? ¿Cuándo? ¿Cuán rápido? Bueno, la respuesta es que según esto, quizá en horas nada más, ¿no? Para mí es escalofriante, ¿no? Sí, es tremendo. Si quieres, por comentar cuáles eran los problemas asociados con esto, tienen que ver sobre todo, es que, o sea, una cosa es decir las cosas y otra cosa es calcularlas. Entonces, decir, la composición isotópica de la Luna y de la Tierra es muy parecida. Probablemente se habrán formado del mismo objeto, vino a la prototierra, alguien le dio un golpe, saltó un cacho y se formó la Luna. Bueno, dicho así, puede sonar plausible. El problema es cuando tú vas a simularlo. Cuando tú vas a simularlo, te encuentras con que a veces los detalles no encajan. Entonces, ¿qué detalles no encajan? Si viene otro cuerpo, Theia, ese objeto del tamaño de Marte, y choca con la Tierra, supuestamente Theia tendría esa composición isotópica diferente, sería lo esperable. Puede ser que no, puede ser que diera la casualidad de que tenía una composición parecida, pero eso sería poco probable por lo que vemos en otros objetos a nuestro alrededor. Vamos a suponer que es diferente. Entonces tú pones una composición isotópica diferente en Theia, choca con la Tierra, se mezcla, una parte es proyectada formando la Luna, pero resulta que no tiene suficiente mezcla como para que el resultado de esa simulación te dé una Luna tan parecida a la Tierra. Entonces tenían que empezar a meter cosas. Por ejemplo, si rotan muy muy rápido, la prototierra rota muy muy rápido y Theia rota muy muy rápido, entonces sí consigues que haya suficiente mezcla durante la colisión para que acaben teniendo una composición similar. Vale, pero entonces te quedas con una prototierra y una protoluna rotando muy rápido. ¿Cómo se ralentizan? Entonces la gente tiene que estar buscando mecanismos para... No, es que hay una resonancia orbital que hace que se vaya ralentizando y tal. Bueno,
es un poco complicado, no acaba de funcionar bien. Necesitabas también ajuste fino. Tenía que venir el prototeia, impactar de una cierta forma con un cierto ángulo muy específico y tener una velocidad muy específica y un momento angular muy específico para que se produjera lo que observamos. Y además, en muchas de esas simulaciones te salía que lo que se acababa formando se quedaba en la esfera esa de Roche que decíamos, con lo cual se acababa fragmentando otra vez. La Tierra no dejaba que se pudiera coalescer eso en un satélite. Entonces, eran muchos problemas que aparecían que se podían resolver, pero requerían demasiado ajuste fino. Ya había incluso Héctor, una pregunta, porque quizá vos me puedas explicar, porque estuve tratando de leer las referencias antiguas y no lo entendí. Evidentemente hay, pero yo no soy experto en esto. Entonces, están estos modelos intermedios, ¿no? En el cual querían resolver este problema, y hay algunos modelos que llaman de sinestesia, en el cual se genera una suerte de disco toroidal alrededor, parecido a la hipótesis nebular, pero en este caso para el material que forma la Luna, y que quizá eso ayudaba un poco a arreglar un poco las cosas, pero que aún así no cerraba la órbita o algo por el estilo. Sí, yo creo que esos modelos no encajaban bien con la geología, ¿no? Lo que dices tú de que parece como que la Luna se enfrió rápidamente, pero sí, es otro tipo de, digamos que es la alternativa a la hipótesis de la formación del satélite, ¿cómo se llama? Single satellite, ¿no? De que del impacto surge un satélite. Pues la otra hipótesis es que surge un disco, que yo diría, a mí me parece hasta más normal por lo que vemos en el universo, ¿no? Vemos discos, anillos, este tipo de cosas, y parece que todo nos conduce un poco a esa idea. Pero es verdad que desde el punto de vista geológico no parece que la formación de la Luna responda a un proceso lento de formación en esa... Entonces, esa es un poco la tensión que había con ese modelo. Entonces, no sé, yo creo que es una de esas cosas que todavía está un poco, o sea, parece que el consenso es que la hipótesis del impacto es la preferida de la mayoría de investigadores y que esta simulación ayuda porque resuelve algunos de los problemas que todavía le quedaban y refuerza más esa idea, ¿no? Pero no sé yo si diría que ya sabemos seguro que esto fue así. Creo que todavía hay cierta controversia, pero bueno, a mí me gusta ser cauto con estas cosas. O sea que si mi sobrinita me pregunta cómo se formó la Luna, todavía no puedo decirle... Tengo que decir, no sabemos. Bueno, yo diría, Gastón, que le puedes decir que probablemente chocó, o sea, puedes decirle que sabemos que TEA chocó contra la Tierra y formó la Luna, y todos los años alguno de esos artículos es revolucionario y te cambia lo que se sabía, y ahora resulta que no era un anillo a partir del que se forma la Luna lentamente durante años o milenios. En muchas mitologías la Luna es nuestra madre, es natural pensar en un padre y una madre, el astro más grande es el Sol. No sé. Sí, desde el punto de vista divulgativo la Luna es muy rica, porque hablar cualquier cosa de la Luna atrae a muchísimos... No, estaba pensando que hace poco leía sobre la mitología de los Onas. Perdona, solo un pequeño inciso, recomendar Las 1000 caras de la Luna de nuestra compañera Eva Villaver. Aparte está muy bien escrito ese libro, es excelente. No es un libro científico, es un libro que habla eso, Las 1000 caras de la Luna desde el punto de vista de muchas cosas, de romántico, mitológico, histórico, científico también, o sea, de muchos puntos de vista. Me gustó mucho ese libro. Una vez lo había tuiteado para recomendarlo cuando lo leí porque me había gustado muchísimo. No, que decía que hace poco estaba leyendo sobre la mitología de los Onas. Los Onas eran un pueblo nativo en América que vivía en Tierra del Fuego, muy al sur, casi la Antártida, ¿no? Al sur de Argentina hoy. Que aún así, Ona significa la gente del norte, o sea, como que un pueblo más al sur lo había bautizado, ¿no? Hay como diferentes tribus, hay los Selkirk, es interesante eso. Había una mitología en la cual había una suerte de matriarcado de puesto y una pelea entre el sol y la luna. Bueno, la luna también era nuestra madre ahí, estaba pensando en función de esto, en realidad hoy sabemos que es nuestra hija, ¿no? La luna es, ¿no? O sea, en esa cosa filial, como decía, un poco parodiando lo que decía Sara, ¿no? O sea, esta idea de pensar a cómo nació la luna, bueno, vino Teia y vino la Tierra y... Un paper que leí hace mucho, no sé si tiene sentido, pero me gustó muchísimo igual. Era un paper de Héctor Bucetich, un físico argentino, y otros colegas que ellos estaban interesados en muchas mediciones sobre si cambiaron o no a lo largo de la historia del universo las constantes fundamentales, la carga del electrón o lo que fuere, ¿no? Y en particular ponían cotas a cuánto cambió tal constante fundamental a lo largo de la historia del universo. Esas cosas se hacen típicamente mirando nucleosíntesis, y la constante del electrón en el momento de nucleosíntesis, cuando el universo tiene unos pocos minutos, hubiese sido otra sería la composición del universo hoy, entonces, bueno. Ahora, uno de esos artículos era cómo había cambiado las mareas, y lo hacían para ver registros geológicos, incluso sobre conchas de
no sé, de ostras o lo que fueren, cómo habían cambiado las mareas a lo largo de la historia de los miles de millones de años en la Tierra, porque eso estaba influenciado a un orden pequeño, pero aún medible, por la rotación de la Luna y la Tierra, a medida que la Luna se iba alejando de su órbita, porque se iba alejando cada vez más, entonces eso hace que las mareas tengan un cambio de ritmo bastante marcado y con cierta cadencia a lo largo de miles de millones de años, y con eso acotaban la constante de Newton en ese caso, en función del potencial entre la Tierra y la Luna. O sea, quizá es un paper un poco especulativo, pero me gustaba la idea de pensar en acotar cuánto varió la constante de Newton a la historia del universo en función de cómo la Luna, con qué cadencia la Luna se fue alejando de nosotros desde que fue formada hasta donde está hoy, que son 60 radios o 30 radios. No, yo me quedé un paso más abajo. Pensar simplemente en cómo han cambiado las mareas a lo largo de los millones de años me parece un pensamiento fascinante. Me imagino los dinosaurios mirando las mareas subir y bajar y... Claro, y la luna acá nomás, ¿no? Porque pensemos que esta luna, aún en este escenario donde la luna se formó de golpe en horas, igual se formó lejos, pero muy cerca respecto a donde está hoy, a un 5% de donde está hoy. O sea que la luna debería ser un espectáculo. Sí, pero no en la época de los dinosaurios, ¿eh? En la época de los dinosaurios mucho antes, no había, pero mucho antes. Estamos hablando de miles de millones de años. Pero, sí. Sí, unos 4.500 millones de años. No, bueno, en esa época no había nadie que se pudiera colocar en la superficie de la Tierra, entre otras razones porque la Tierra no tenía una superficie sólida en la que poder, cualquier cosita que entrara ahí probablemente se desintegraría. Pero se ha publicado un trabajo sobre la composición isotópica en neodimio en el sistema Tierra-Luna, y es el cociente entre dos isótopos del neodimio, el 142 y el 144, y se ha comparado el cociente que se observa en las rocas que hemos analizado de la Luna y por supuesto, lo que hemos observado en la corteza terrestre y lo que sabemos del manto de la Tierra, por la parte que ha subido, ¿no? en volcanes, etcétera, a la superficie lo podemos analizar, y se ha comparado, esos son muy parecidos, la composición, este cociente entre el neodimio 142 y el neodimio 144 en la Tierra es un poquito mayor, es un 2,4%, el error es un 0,5%, que el típico de las condritas que hemos observado, que creemos que son típicos de la distribución de composición típica del disco protoplanetario en el que se formaron los diferentes planetas, ¿no? Es decir, que si la composición de la Tierra y la Luna coincide y además es ligeramente distinta a la composición típica de lo que esperamos en los planetas que orbitan cerca del Sol, Mercurio, Venus, etcétera, y por lo que observamos en esas condritas, pues esto indica que hubo algún tipo de fenómeno que alteró de manera específica estas composiciones de Tierra y Luna y que las igualó. Y claro, eso apunta a que esto es un apoyo a esta hipótesis de que un cuerpo como TEA, de tamaño cercano a Marte, pudo colisionar con la Tierra para formar la Luna. O sea, que esa hipótesis ahora mismo es muy firme y yo creo que poca gente dudará de ella, ¿no? Y es sorprendente que este es un artículo que se ha publicado en Nature. El mismo día, un artículo, ¿no? Con una, sí, el mismo día. Con una composición, o sea, con un artículo que a priori es una cosa relativamente sencilla. Técnica, es decir, estudiar la composición isotópica de la Tierra y compararla con la de condritas, pues no parece un trabajo de talante. Tiene más que ver con lo que tú dices, de que hablar de la Luna es algo atractivo y tiene gancho y bueno, pues seguramente desde el punto de vista editorial a Nature le habrá parecido interesante. Sí, Francis acaba de decir una cosa importantísima que me había olvidado, que es acerca de la composición interna, que recién Francis explicó de cómo saber que uno puede inferir de qué hay adentro a través de cosas que saben de los volcanes y cosas así. Porque en las simulaciones de las que hablábamos antes, uno tiene que hacer un modelo de la Tierra, un modelo del impacto. En el paper consideran, por ejemplo, el paper anterior, ¿no? El de Astrophysical Journal Letters, consideran diferentes ángulos de choque, el más probable son 45 grados, pero van desde 43 a 45, que la masa original... De 43 a 48. Perdón, de 43 a 48. Por eso lo más probable está en 45, la mitad. Claro. Después, también que diferentes porcentajes de masa que podía tener la prototierra con TEA, pero en particular, una de las cosas que suponen es que hay un centro, como creemos, de hierro y níquel en el planeta. Hay que hacer un modelo de la densidad, ¿no? Eso es algo que, bueno, creemos firmemente establecido, que en el centro de la Tierra hay hierro y níquel.
Pero bueno, depende, eso también entra en la simulación. Claro. También entra de cómo era Theia en ese momento, porque Theia, si bien era mucho menor, entre el 80 y pico por ciento tenía la prototierra, y Marte era algo del tamaño de Marte, digamos, un 15%, un poco menos, de la masa del sistema, igual uno tiene que hacer un modelo de cómo era Theia. Y sepamos, aparte, que todo lo que podemos inferir acerca incluso del centro de nuestro planeta, lo sabemos por, como bien explica Francis, porque vemos la dinámica tectónica o algo que sale de un volcán, qué sé yo, pero no podemos perforar mucho. Nosotros, el humano ha perforado solamente 12 kilómetros. Nada más, que nada, es una cosquilla para el planeta, ¿no? De 6.000 kilómetros, claro, que es el radio de la Tierra. 12 de 6.000. O sea, nada. Casi un 1 por 1000. Si quieren, por acabar un poco el comentario sobre los problemas, ¿no?, de las simulaciones anteriores, pasaba eso, que tenías que ajustar mucho los parámetros para que te saliera algo que acabara con la situación actual. Hay incluso quien había ligado esto con el principio antrópico, de decir, saben que hay estas hipótesis de la Tierra rara, que dice que realmente la vida es mucho más improbable de lo que pensamos y que hace falta, todo lo que hay en la Tierra hace falta para la vida, incluso la Luna. Es que si no hay una luna grande, porque es verdad que en otros planetas similares en el sistema solar no tienen una luna como la de la Tierra, puede ser una casualidad que justo nosotros la tengamos, o puede ser, como sostienen los defensores de la hipótesis de la Tierra rara, que hace falta una luna muy grande para que surja la vida, porque si no el eje de rotación es inestable, yo qué sé, vaya usted a saber, hay ideas para todo. Y bueno, hay incluso quien ha dicho que es un problema de ajuste fino y se resuelve con el principio antrópico, como se suele resolver el problema de ajuste fino, porque si no, no se hubiera formado la luna y no estaríamos aquí. Bueno, o sea, todo esto ha entrado a formar parte de este debate, ¿no? Y este trabajo lo que tiene es que resuelve, o sea, no requiere un ajuste tan fino para que se formara, o no requiere ajuste fino para que se formara la Luna. Lo que hacen es que con una simulación más realista, con más partículas, al final esto es un poco frustrante, ¿no? Porque hago la simulación y me sale que esto no funciona bien. Pero ahora resulta que si aumento la resolución, entonces ahora ya sí funciona. Claro, a ti te deja con la duda, ¿y qué pasa si la sigues aumentando? A lo mejor se puede volver a estropear. Y no lo sabes, porque tú haces tu simulación con la resolución que puedes, con la que tus máquinas, tus superordenadores te permiten. No tienes potencia de cálculo para hacerlo mejor. Entonces tú dices, es posible que dentro de 10 años, con ordenadores más potentes, alguien vuelva a hacer esta simulación con 10 veces más partículas y salga que no, que es imposible que se forme la Luna. Lo que se busca cuando se hacen estas simulaciones, yo lo sé porque es lo que pasa típicamente en el caso solar, es intentar hacer dos. Una que es la tuya de referencia y otra al doble de resolución y que veas que convergen al mismo resultado. O sea, que lo que tú estás proponiendo es robusto frente a duplicar la resolución. Entonces, si consigues eso, ya te da una confianza en que no se te va a estropear con una mejor resolución, ¿no? Aquí no tenemos eso. Entonces, bueno, ellos dan el resultado que dan, dicen que su simulación es mejor que las anteriores porque tiene más resolución y entonces hay que confiar más en estos resultados. Pero hubiera estado bien tener una simulación con todavía más resolución en la que se verifique que se mantienen estas conclusiones, ¿no? Sí, de todas formas, eso seguramente lo habrán hecho o sea, a ver, estos señores llevan una trayectoria, este software Switch, SWIFT es el nombre del software, lleva ya años siendo usado y probablemente en alguno de esos artículos previos han hecho esta comparación para ver que el software funciona bien. Aquí han estudiado como 400, no recuerdo, sí, eran como 400 simulaciones. Claro, son muchas simulaciones, es decir, hacer una simulación de alta resolución para verificar que el software va bien no tiene mucho sentido, ¿no? No es porque el software vaya bien. Que la dinámica, o sea, a ver, que lo que tiene que quedar claro a los oyentes es que no hay una simulación, ¿vale? Se ha hecho todo un rango tremendo de simulaciones variando diferentes parámetros y se ha visto que lo típico de esas simulaciones y que permite explicar nuestro sistema solar es unas ciertas características de un cierto número de simulaciones, es decir, no todo el repertorio te lo ofrece, pero que no entendamos que se selecciona una simulación y se dice, esta, ¿vale? De las 400, esta es la buena. Las otras son porquería. No, eso no es verdad, ¿vale? No. Sino que aquí hay un estudio estadístico y por eso no se hace esa validación de tratar de verificar que esa simulación única sea la buena, porque no hay una simulación única. No, pero esas 400 simulaciones son dentro del rango de parámetros iniciales del modelo. O sea, por ejemplo, los spines de la Tierra y Theia, la velocidad inicial, el ángulo, ¿no? Como decía Gastón, de si impacta a 43, a 48, a 45. O sea, esa es la red de modelos que se construye. Pero la resolución es la de los 100 millones de partículas. Sí, en todas tiene la resolución, sí. Claro, no sabemos si con 1000 millones de partículas saldría otra cosa. Esperamos que no.
ellos dicen que han estudiado el efecto de la resolución y que estas conclusiones que ellos obtienen empiezan a notarse a partir de 10 elevado a 6,5. Porque las simulaciones anteriores tenían menos de 10 a la 6 y por eso tenían esos problemas, ¿no? Que en 10 a la 6,5 es donde está el umbral en el cual empieza a resolverse esos problemas. O sea, ¿qué pasa? Que tienes la mezcla completa, que la burbuja que forma la Luna acaba a 7 radios terrestres. Recordemos que el límite de Roche está en 3. Por debajo de 3 radios terrestres no se hubiera podido formar la Luna, y aquí inmediatamente se le pone en las primeras horas, que es lo impresionante, ¿no? Como decían antes, Gastón, que en menos de un día se ha formado la Luna. Sí. Claro. No, eso que lo que tú acabas de comentar, Héctor, ¿no? Es decir, ellos han dicho, las características típicas que observamos en nuestras simulaciones con 100 millones de partículas ya se observan con entre 1 millón y 10 millones. Ahí está validando, es decir, tú dices, yo quiero coger una de 100 millones y compararla con una de 200 millones, pero es que eso no es necesario porque han comparado la de 100 millones con las que están entre 1 millón y 10 millones, que son esas que tienen 10 elevado a 6,5, es que no sé cuánto es 10 elevado a 6,5. Sí, la verdad que es un número un poco raro para dar 10 elevado a 6,5. Pero bueno, que también han hecho una comparación con 10 elevado a 7,5, ¿eh? También han hecho 10 elevado a 6,5 y 10 elevado a 7,5 y dicen que los resultados de la distribución estadística que estudian es para 10 elevado a 8, ¿no? Es decir, que ya han hecho esa validación. 3 millones. ¿Vale? Que no va a haber una gran diferencia haciendo esa simulación con mayor resolución, pero probablemente en los próximos años esta gente lo acabe publicando, ¿no? Aquí el problema es ese, que como tienes que hacer muchas simulaciones, pues tienes que hacer un compromiso entre el tiempo que te cuesta una simulación y el tiempo que te cuesta la investigación, ¿no? No, por supuesto, siempre, claro, tú haces la simulación lo mejor que puedes, o sea, si eso no se critica, ¿no? Solamente estaba pues diciendo eso, ¿no? Este tipo de técnica de comparar hacia la baja y no hacia la arriba, es decir, no bajar la resolución, poner un paso más pequeño para verificar tu simulación, sino verificar tu simulación comparándola con pasos más gordos, es también lo que hago yo muchas veces en mis simulaciones. Sí, también vale, claro. Simulaciones para estudiar ciertas dinámicas que cambian rápido y tienen unos ciertos puntos críticos en los que hay bifurcaciones, ¿no? Cambia, digamos, ciertas características de la dinámica. Para detectar esos lugares, primero explorar todo un espacio grande y después ir reduciendo las resoluciones en esos lugares, pues tú validas que tus simulaciones representan bien la dinámica usando simulaciones con un paso de la malla y paso de tiempo mucho más grandes, ¿no? De los que después tú haces tu estudio sistemático, porque lo que te interesa es tu estudio sistemático. En tu estudio sistemático yo a veces he tenido que hacer decenas de miles de simulaciones, pero claro, las haces ajustando un paso de tiempo y de espacio que te garantice que vas a poder hacer eso en un tiempo razonable, ¿eh? Que no vas a estar toda la vida haciendo esas simulaciones. Eso es una situación en la que tú ya sabes que tu resolución es suficiente y entonces exploras los otros parámetros. Que tu resolución es suficiente usando resoluciones más gordas, ¿no? Comparándola con varios casos típicos en lugar de con más finas. Claro, es lo mismo. O sea, es decir, que tú ves que tu conclusión es robusta a cambios en la resolución. Exactamente. Que bueno. Solamente una última cuestión también que quería comentar, y es que cuando vemos simulaciones de estos choques planetarios, puede sorprender los fluidos que son. Y aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero es un poco una imagen intuitiva que podemos tener que es equivocada si pensamos en estas cosas como, se lo comentaba a Sara ayer o anteayer, que si lo pensamos como choques de bolas de billar, que a veces hay quien lo pueda pensar así, como si fueran bolas de billar de tamaño planetario. O sea, escalo el tamaño de una bola de billar o tamaño de un planeta y si es como choca. No tiene nada que ver porque, aunque tú escales la bola de billar al tamaño de un planeta, el material, las propiedades del material no es tan duro, no rebota. No escala, o sea, claro, tienes... la dureza, la rigidez, la porosidad, la temperatura a la que está. La capacidad calórica. Eso es lo que en fluidos termina siendo el número de Reynolds o sus generalizaciones, ¿no? El hecho de que uno tiene que escalear, cuando escalea las distancias y los tiempos, tiene que escalear otras cosas. Una intuición de eso la tenemos todos cuando somos niños. No sé, yo jugaba con mi hermano mucho, creo que en mi infancia solamente jugar con mi hermano o esconderme con mi hermano, pero cuando uno juega con los cochecitos, autitos, no sé cómo le dicen ustedes, los autitos. Cuando yo jugaba que la cama era una barranca donde el auto cae, ¿no? Y uno cuando hace eso, no tira el auto. Lo que hace una suerte de cámara lenta, tipo, ¿no? Uno lo que está haciendo es intuitivamente el teorema pi, el rescalear los números de Reynolds. Rescalea el tiempo también por el hecho de escalear las longitudes, ¿no? Claro. Está haciendo exactamente eso. Claro. Ahora, cuando uno escalea, tiene que escalear no solo el tiempo, tiene que escalear la viscosidad, ¿eh? Y todas las cantidades que tienen unidades. Exacto. Que no son números, digamos. A mí me gusta mucho el cine, el expresionismo alemán, tipo Murnau, bueno, no solamente alemán, pero digo. No sé si vieron la película Fausto.
La película Fausto hay una parte donde Fausto va volando con Mefistófeles, qué sé yo, y hay hay muchas maquetas en esas películas, ¿no? Estamos hablando de la década del 20, el cine mudo de la década del 20, y ahí uno ve, hay una maqueta y ve las olas que hacen así. Uno se da cuenta que es una maqueta, porque las olas son demasiado altas y van demasiado rápidas, ¿no? Eso justamente, ¿qué se hace en el cine con los efectos especiales hoy? Se alentiza la película para que ese oleaje también tenga el tiempo retardado que una maqueta tiene al rescalear. El hecho de que los cineastas no podían manejar esto no es que no supiesen el número de reinos, pues es algo que viene de hace mucho tiempo, pero es también una buena forma de hacer maquetas, el número de reinos. Tiene que cambiar los fluidos con otras viscosidades, eso solamente. Claro. Perdón, no hablo más. No, es perfecto, me gusta mucho. Efectivamente, se notan los efectos de maqueta muchas veces por eso, ¿no? Porque no son consistentes con la física que se esperaría al hacer el rescalado. Y con esto, con los choques planetarios, pasa algo así. Las fuerzas de cohesión interna son ridículamente pequeñas comparadas con las energías involucradas en todos estos procesos. Entonces, además, por la situación en esas fases tempranas de formación del sistema planetario, la Tierra estaba fundida, Teia probablemente también, era un fluido, pero aunque no lo fuera, se hubiera fundido inmediatamente, y aunque fuera completamente sólido, da igual, las partículas se comportarían como si fuera un fluido, porque sencillamente las fuerzas de cohesión son ridículas, irrisorias, comparables con todo lo demás que está entrando en juego ahí. Por lo tanto, todo se comporta como un fluido. Dicho lo cual, es bastante probable, en este caso lo he estado intentando buscar, pero no lo he acabado de entender en esta simulación. No sé si la viscosidad que usan es realista o no, porque en esta técnica en concreto no sé si es así o no. Sé que en las técnicas de simulación magnetohidrodinámica, cuando tienes cosas muy grandes, como se suele hacer en el caso del Sol, se usan viscosidades un poco falseadas, artificialmente aumentadas, por cuestiones de potencia computacional, porque si no la simulación exigiría mucha más resolución y si no se desestabiliza rápidamente. Entonces se introduce lo que se llama una difusividad numérica para suavizar la simulación más de lo que sería realista, pero eso te permite, digamos que, simularlo mejor, pues si no tienes otros problemas. Aquí no estoy seguro, hablan de una viscosidad artificial con un switch, pero no... Supongo que habría que irse a papers anteriores que no tuve la paciencia de hacerlo, pero es posible que estas viscosidades sean ficticias. Sí. Entonces, son ficticias, tenerse en cuenta. Sí, ¿no? En Smooth Particle Hydrodynamics, el CPH, es muy, muy difícil describir este tipo de propiedades por medio del fluido, porque recordad que lo que estamos es chocando partículas, ¿no? Entonces, estamos chocando una partícula como un campo a su alrededor y estamos poniendo una fuerza ficticia que cuando se acercan, pues esa fuerza altera, digamos, el comportamiento de la partícula como si fuera una... En física de fluido se llama una simulación tipo Lagrange. Simulo las unidades de fluido cómo se mueven, en lugar de simular el fluido, y independientemente de las unidades cómo se muevan, ¿no? Los elementos que forman el fluido, los pequeños volúmenes, cómo se muevan, ¿no? Entonces se simula una simulación de tipo Lagrange con fuerzas ficticias. Y esas fuerzas ficticias, para simular adecuadamente las viscosidades reales de los fluidos, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces se utilizan leyes empíricas que han sido derivadas, que dan, entre comillas, a vista, ¿no? Una simulación que aparenta seguir las leyes de la termodinámica con una viscosidad dada. Entonces, la conexión realmente entre estas leyes empíricas y la viscosidad verdadera es bastante complicada. En este artículo creo que utilizan el modelo de Balsara, que es del 95, es un modelo, ya les digo, la gente de física de fluidos con la que yo colaboro, y bueno, yo he hecho cositas también, criticamos mucho este tipo de aproximación, porque no es fácil. La clave siempre es preservar las leyes de conservación y este tipo de simulaciones no preservan las leyes de conservación, ¿no? Hasta dónde estas viscosidades están alterando el resultado. Lo que pasa es que la experiencia es que los resultados se parecen mucho a los de las simulaciones con métodos directos, ¿no? Una simulación numérica directa, los métodos DNS, ¿no? De simulación directa de las ecuaciones de Navier-Stokes, se parecen mucho, entonces uno dice, bueno, pues se parecen mucho, pues no deben ser tan malos, ¿no? Pero sí, no tenemos buenas demostraciones que conecten eso. Yo creo que aquí lo único realmente relevante es la gravedad entre las partículas. Creo que es lo que... O sea, una vez que partes un sistema en el que tienes dos objetos sólidos y luego ya es la transferencia de momento lineal de unas partículas a otras y la gravedad. Creo que al final es lo único que juega aquí. Yo, en fin, la conclusión que les recomendaría a los oyentes que se quedaran cuando vean estas simulaciones es que se pueden creer la dinámica que tiene lugar ahí, pero que no se crea
tanto el aspecto del fluido, o sea, que se crean que eso efectivamente, ese fluido se comporta de esa forma, pero no el aspecto del fluido. O sea, si parece muy líquido, si parece muy como agua, o es más como lava espesa, o tal, que no presten mucha atención a eso, sino que sí que es fluido, que probablemente es un fluido muy fluido, no sé cómo decirlo, pero que no sabemos hasta qué punto la viscosidad es realista, simplemente eso. Y después las representaciones gráficas también son bastante ficticias, quiero decir, el modelo de considerar un cierto potencial de una cierta magnitud para definir a partir de eso una malla y definir gotitas y definir superficies, porque en realidad aquí lo que tenemos son solo puntos, solo tenemos puntos, como si fueran partículas individuales, como si fueran estrellitas en una galaxia. Y ahora lo que estamos es decorándolos y convirtiendo, si la densidad de puntos supera un cierto umbral, pongo ahí una superficie y genero gotitas y genero estructuras alargadas. Pero eso también es muy ficticio, ¿vale? O sea, se está pensado más para que visualmente se vea, pero no para que refleje realmente una física subyacente. Entonces, muchas de las gotas que vemos que se escapan, etcétera, no significa que ahí se escapen y en lugares donde no vemos nada no se escapen. Donde no vemos nada es que hay partículas escapándose, pero no las vemos porque son partículas individuales, no tienen suficiente alrededor como para dar ese umbral de densidad y que yo la dibuje como algo. Sí, realmente la física está en las partículas y lo otro es la visualización para representarlo, ¿no? Es casi una representación artística más que... Sí, pero bueno, ayuda mucho a entender lo que pasa. Sí, sin duda. Pregunta, ¿en las muestras de la Luna se han encontrado restos del manto terrestre? ¿Podría haber restos de teía insertados en zonas del manto terrestre? ¿Hay otras formas de confirmar o refutar? A ver, hay que tener en cuenta que está todo mezclado. Estamos hablando de fluidos, o sea, si ves la simulación te puede hacer una buena idea. Lo que fuera, la composición original de la prototierra de Theia está todo perdido. O sea, lo que tenemos es la composición final. Somos Theia, digamos. Somos Theia, claro, de cierta forma, ¿no? Todos somos Theia, hashtag. Bueno, la composición de ciertos isótopos coincide entre la Tierra y la Luna y, bueno, eso en su momento fue algo sorprendente, no se esperaba. Y fue lo que llevó a esta hipótesis de la formación de la Luna por un impacto, ¿no? Claro, pero quiero decir que no sabemos cuál era la de Theia, cuál era la de prototierra, el resultado no, porque es la mezcla se mezcló, de claro, esa mezcla. Lo que sí es cierto, este artículo de Nature que he comentado hace un momento, con los cocientes de neodimio, de los isótopos de neodimio, es que la composición de la Tierra y de la Luna difiere de la composición que se creía que tenía la región del disco protoplanetario en el que se formó la Tierra. Es decir, se cree que la composición que había ahí es ligeramente, muy ligeramente, un 2% diferente a la que tiene la Tierra y la Luna. Entonces, eso alude a la posibilidad de que un cuerpo más alejado que viniera e impactara contra la Tierra fuera un cuerpo que se formó en otra región del disco protoplanetario y que por lo tanto trajo una composición que marca esa diferencia, ¿no? Sí, antes se pensaba que eran siglos, que la Luna había tardado siglos en coalescer y formarse. Sí, se dieron cuenta que podemos hablar del día en el que se formó la Luna. Claro, el día en que se formó la Luna, ostras. Eso para todos y todas los que creen que la ciencia es fría y desmitificadora, o sea, los invito a que encuentren más poesía en disciplina alguna. El día en que se formó la Luna. ¿Cómo no escriben estos artículos con ese título? O sea, este artículo tenía que haber llevado ese título. Sí. Es muy bonito. Exacto, yo tengo talento solo para titular. O sea, yo necesito un socio como Francis. Francis escribe un libro y yo titulo. Vamos, 30 de 70. Necesito alguien que ponga el contenido. Tiene que haber un libro con ese título. Alguna vez escribo un paper, llamo a Gastón. Yo le cuento un poco de qué va la vaina y ya está.